y vamos a partir con nuestra entrevista porque lo tenemos aquí ya instalado en estudio. Benito Baranda, director de la Fundación Invica. Qué gusto tenerte por acá, Benito. Muy buen día. Muchas gracias, Claudia. Un gusto también estar aquí. Bueno, vamos a hablar de vivienda y yo sé que es un tema al que tú le vienes poniendo foco hace mucho rato y creo que la catástrofe, la tragedia del norte, de lo que ha pasado en toda la región de Coquimbo, en sus valles interiores, lo que ha pasado en Huasco, bueno, cuando la naturaleza pasa puede ser brutal, ¿no? Y feroz, pero tú vuelves a ver la fragilidad en este Chile campeón que a veces sentimos que vivimos. Hay una fragilidad en nuestra manera de habitar el país en zonas así, gente que vive colgando de las quebradas. ¿Cómo visualizas tú ese punto, ¿no? Y ya iremos entrando como en la vivienda misma. Bueno, la verdad es que Chile está muy expuesto y sigue siendo muy frágil. Ya sigue siendo muy frágil. Y hoy día, ¿no es cierto?, con esta, uno podría decir, no tren de frente de mal tiempo, sino tren de catástrofes que tenemos habitualmente, sobre todo en esta última década, yo creo que se demuestra esa fragilidad. Ya incendios, terremotos, ¿no es cierto?, tsunamis, y nos lleva a tomar mayores precauciones para evitar que eso se vuelva a repetir. Y en eso, ¿no es cierto?, uno de los elementos importantes es dónde habitamos el territorio. Y en lugares más seguros, ¿no es cierto?, en lugares donde nos podamos proteger. Hemos aprendido de ello, por supuesto que sí, no hay que desconocerlo, ¿no es cierto? Han habido muchos cambios, hay normativas también muy exigentes de las cuales hemos aprendido. Y de lo que hemos visto, algunas de las inundaciones, ¿no es cierto?, han ocurrido justamente porque canales estaban sin uso, con muy poco uso, Claro, producto de la sequía. Una zona con sequía Claro. crónica, por lo tanto, para la gente se le había olvidado el curso de los ríos. Exactamente. Nosotros habitualmente por muchos años íbamos de vacaciones a la tercera región. La última vez que fuimos pasamos en auto desde Caldera, hicimos el camino de la costa y pasamos por Huasco. Vimos la cantidad de agua que bajaba por el río, ¿no es cierto? Y bueno, y pasábamos siempre por Vallenar, muchas veces nos bajaban Vallenar, tenían, no sé cómo habrá quedado, un muy bonito paseo en el costado, ¿no es cierto?, del río. Era muy lindo toda esa zona que como lo habían arreglado. Bueno, y entendemos que hoy día bajó muchísima agua en muy corto tiempo, ¿no es cierto?, con mucha gente aislada y con muchos problemas. Y eso implica, bueno, replantearse nuevamente cómo vamos a tener que reconstruir. En las veces anteriores que hemos reconstruido, lo hemos reconstruido mejor. O sea, Chillán se reconstruyó mejor que después del terremoto. Ahora, el ministro Iván Poduje, ministro de Vivienda, ha sido bien crítico respecto de la calidad de las reconstrucciones que se han hecho en lugares donde se tuvo que reconstruir. Yo creo que hay lugares donde tú tienes que reconstruir que no deberías reconstruir. Por ejemplo, en el caso de la quinta región, yo creo que hay lugares que tú deberías cambiar. Cuesta mucho por las familias, ¿no es cierto?, sacarlas de lugares que son riesgosos. Mi padre, que estudió arquitectura, que ya falleció y que estudió allá en Valparaíso, hizo parte de su trabajo y su tesis en los mismos cerros en la década del 50. Entonces, esos mismos cerros siguen estando habitados y los que participamos en los incendios, ¿no es cierto?, para colaborar con las familias de allí, nos dimos cuenta que es muy peligroso vivir en esos lugares. Son calles muy estrechas, hay muy poco acceso, no pueden acceder muchas veces los carros de bomba y me imagino que ante una nueva catástrofe va a seguir siendo muy complejo, muy complejo. Pero claro, existe la dificultad con la comunidad de poder negociar cómo salir de esos espacios, cómo bajar la densidad, cómo hacerlos habitables. Hay zonas de riesgo, por supuesto, que se modificaron. Recordemos todo el borde costero. Hubo buenas modificaciones en la reconstrucción y siguen habiendo, ¿no es cierto?, modificaciones. Yo creo que vamos a seguir con muchas modificaciones hacia el futuro. Lo que sí hay que aclarar que uno de los elementos que nos da mucha fragilidad es que en las zonas donde afectan más los temporales o las catástrofes, la pobreza severa sigue siendo alta. Por ejemplo, se habla poco de la Araucanía, pero la Araucanía lo sufre mucho con esta temporada, sufre mucho, las familias sufren mucho. Y allí la pobreza severa, como nos lo demostró la última CACEN, que el cruce de la pobreza multidimensional con la pobreza económica sigue siendo alto. Lo mismo en los sectores rurales de la cuarta región, sigue siendo alta esa pobreza severa. Entonces, ese es un trabajo que yo creo que conviene enfrentarlo. Ya, hay un punto quizás también, Benito Baranda, y lo planteo no solo desde tu fundación, que mira vivienda, sino también desde tu experiencia, tu recorrido vital. ¿Somos más pobres de lo que a veces queremos creer? Tenemos una situación de precariedad. Hay compatriotas nuestros que están los que viven en condiciones mucho peores de la que la conversación de la élite a veces sostiene, o nosotros mismos los medios de comunicación.
Yo creo que somos más vulnerables de lo que queremos creer. Pobreza no, porque disminuyó bruscamente. Sí, sí. O sea, la Pero, pobreza, pero la CACEN vuelve a claro, mostrar una una cara de vulnerabilidad una muy pobreza alta. que... Y yo creo que el drama, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en Chile, que ocurrió en otros países, no solo de Chile, muchos países del hemisferio norte lo han tenido, es que el modelo nos lleva a que cuando tú no logras superar la pobreza, comienzas a exacerbar las transferencias o los bonos. Y yo creo que eso es lo que nos ha ocurrido en Chile de hoy. Y la dependencia, por ejemplo, los ingresos fruto del trabajo de los sectores de mayor pobreza son más bajos de los que teníamos en el 2009 hoy día. Y el aumento de las transferencias, que son necesarias porque tú tienes que vivir dignamente, han aumentado. Entonces, tú dices, en el 10% de las personas más pobres o en el 6% de las personas más pobres, si cada vez esas personas dependen más de transferencias y de bonos, esas personas no van a estar incluidas en la sociedad. Entonces, y en esas familias donde tenemos mayor cantidad de niños, en esas familias son las que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad o habitan un campamento, ¿no es cierto? O en estos territorios que hemos visto ahora. Entonces, yo creo que esa fragilidad nos cuesta verla y eso requiere modificaciones más sustantivas, ¿ya? Y esas modificaciones más sustantivas, ¿no es cierto?, requieren políticas que estén más vinculadas al territorio. Y yo creo que este excesivo centralismo que tiene Chile impide que esas políticas se apliquen más al territorio, ¿ya? Y bueno, Claro. sobre todo en vivienda han habido algunas modificaciones, pero hay que seguir haciendo muchas modificaciones. Sí, ojo porque también, Benito, esta semana hemos entrevistado a varias autoridades de la zona norte y más de alguien nos decía, mira, lo que también empieza a quedar acá, un meteorólogo experto decía, lo que queda en evidencia es que también aquí, sobre todo municipios rurales que conocen el territorio, son mucho más permeables a los lobbies y por lo tanto se empieza a construir en cualquier lugar, existe menos exigencia, menos estándares de construcción, porque además son municipios rurales que necesitan esa construcción. Entonces también se da que si tú quieres desplazar el criterio, no sé cuánto resorte tienen esos municipios para negarse, por ejemplo, una construcción en zonas que podrían ser eventualmente de peligro. Eso también Pero pasa. los más afectados en vivienda no están allí. Si tú ves las inundaciones, son zonas donde a lo mejor nunca deberíamos haber construido, pero claro, cada 50 años llueve tanto. Cuando tú ves La Serena o Coquimbo, hay territorios, ¿no es cierto?, donde a lo mejor no se debería haber construido. Mi padre, ¿no es cierto?, cada vez que él trabajaba mucho en Copiapó, pasábamos por La Serena, veía este territorio, ¿no es cierto?, que daba, que sobre todo vivían familias italianas, que daba hacia el mar, que está toda la avenida del mar, no había nada construido allí, habían Pero viste cómo plantaciones. quedó, o sea, cada vez que sube el mar Y decía que esto eran pantanos cuando llovía, entonces no se podía construir. Pero claro, lo que va ocurriendo es que cuando deja de llover tanto tiempo, tú factorizas el terreno, quieres estar cerca del mar, quieres tener un desarrollo urbanístico en esa zona, entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es, bueno, tener mayores precauciones, hay que ver cómo se va a resolver eso, y me imagino que ahora lo van a enfrentar de otra manera. Yo recuerdo que en algunos edificios dejaron inundable la parte de abajo por la posibilidad de un tsunami, pero no se había pensado... que no en todos. Claro, y Tengo no se había familia que pensado vive ahí, no... la posibilidad de una lluvia torrencial, que las calles cuando uno veía, ¿no es cierto?, se inundaron. Entonces, yo no sé si son tan permeables los municipios rurales, porque hay que recordar que está el Servio detrás de la construcción de viviendas que financia el Estado. Las particulares podría ser, pero muchos de los municipios rurales las personas no sacan permiso para construir, o sea, construyen su casa en su territorio. Benito, tú diriges la director de políticas públicas de Fundación Invica. Hablas del Estado, de los bonos. Yo creo que ahí hay un punto bien relevante, también un poco en la mirada del gobierno. ¿Cuánto espera la ciudadanía del Estado? ¿Cuánto depende de los bonos y de los subsidios? ¿Y cuánto el gobierno también dice actualmente hay que darle al Estado una mejor gestión, una mejor administración, apretar el cinturón un poquitito? Entonces, ¿cómo ves tú esa discusión? Porque la ciudadanía, y lo dicen los estudios, espera, y probablemente ahora frente a catástrofe como la estamos viendo, está esperando que el Estado vaya en su ayuda. No tiene otra opción. Si tú quieres mejorar la gestión de un territorio tan diverso como Chile, lo primero que tienes que hacer, es lo que le cuesta mucho hacer al Estado, es entregar el poder a las regiones y sacarle el poder al nivel central. El nivel central sigue teniendo demasiado poder. Habla un ministro a nivel central y tiene un poder casi omnipotente. Basta saber, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda, no de esta persona que está hoy día, sino históricamente. El poder que tienen es excesivo. Y los territorios son muy diversos. Y esos territorios muy diversos, a Chile le ha costado mucho transferirles el poder. El poder para desarrollarse, el poder para enfrentar una catástrofe. Sí, la regionalización parece ser solo una palabra, Ese ¿no? 2%, por ejemplo, lo tienen que manejar las regiones. Las catástrofes son distintas en las diferentes regiones. Por supuesto que lo determina el Estado central. Dice, sí, es zona de catástrofe, pero inmediatamente sería activar un sistema que allí se decide
¿qué es lo que se va a hacer? No se decide en el nivel central. Si quieres entregarle mayores capacidades, que es una de las grandes discusiones que uno tiene cuando conversa en las comisiones del Estado, bueno, entrégale mayores capacidades a las regiones. Provéele mayores recursos para tener equipos técnicos. Pero eso no está. Hoy día no está. Ya, entonces lo que está, veamos en lo que está, porque Claro. no es lo que debiera ser. Y en lo que está, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que finalmente allí está el ministro de Vivienda en este minuto, en la cuarta región, allí estaba el ministro de Obras Públicas, o sea, ellos son los que están teniendo la capacidad de repartir. El gobierno ha dicho que ese 2% no lo va a repartir por ahora. Entonces, ¿qué es lo que espera la ciudadanía? ¿Cómo se relaciona con el Estado? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa con los bonos? ¿Cómo ellos lo viven? Claro. Y es fácil que el gobierno diga, nos vamos a apretar cinturón. ¿Cómo se organiza esa expectativa? La evidencia empírica demuestra que cuando tú generas políticas públicas, tienes dos caminos. Un camino corto, que es la entrega de bonos, ¿no es cierto? Y un camino más largo, que es la ampliación de las oportunidades para el desarrollo de las personas. En la ampliación de oportunidades para el desarrollo de las personas, tú las puedes ir combinando con bonos. Eso es lo que ha hecho Chile, han hecho muchos países. Pero lo que va ocurriendo en la ciudadanía es que va exigiendo mayor cantidad de bonos para tener efectivo inmediato por necesidad o por ¿no es cierto?, por deseo de comprar otros bienes, y se van olvidando esas oportunidades. Y esas oportunidades requieren mucho esfuerzo porque se te amplían las oportunidades, pero tú tienes que sacarte la mugre para poder aprovecharlas. Siempre tiene que haber participación de la ciudadanía. Los bonos van quitándole participación a la ciudadanía y van domesticando a muchas de las personas. ¿Cómo domesticando? Porque al final esa persona lo que espera es que el otro le entregue los recursos, ¿ya? Esto ocurrió en Estados Unidos. Termina descansando en papá Estado. Claro. Bueno, ocurrió en Estados Unidos, en el hemisferio norte hay muchos ejemplos, pero principalmente en Estados Unidos se inicia la guerra contra la pobreza y, por supuesto, ambas políticas van de la mano. Amplía las oportunidades en la época del presidente Johnson y además va generando bonos o transferencias. Pero hay una presión muy fuerte de la ciudadanía por mayores transferencias, hasta la crisis de los 80, que demuestra que muchas de las transferencias superan el ingreso mínimo de la familia. Entonces, hay un desincentivo para vincularte con el mundo laboral, ¿ya? Ahora, hay un desincentivo, Benito, por una parte, pero tampoco hay pega. Claro, no, pero yo lo estoy señalando donde tú pones... Sí. Claro, porque si dejas de poner la ampliación de oportunidades como algo donde participan las personas y las mismas personas ponen sus capacidades para desarrollarse, lo que vas a hacer es que un grupo de personas se te va a quedar fuera del desarrollo y fuera de la inclusión. Y eso nuevamente lo tienes que hacer de manera territorial. Entonces, hoy día, cuando el Estado enfrenta una catástrofe, una nueva catástrofe, el Estado en general, no el gobierno propiamente tal, sino el Estado, bueno, si no amplía las oportunidades en el territorio donde ocurren las catástrofes, hoy día es pan para hoy día lo que va a llegar, ¿no es cierto?, que es el bono o la transferencia y hambre para mañana. El Estado tiene que utilizar el 2%, lo siento mucho, pero cuando uno ve la destrucción y la magnitud de la destrucción, si no se utiliza el 2%, no se va a lograr en 1 año o 2 años recuperar el territorio. Se van a tardar 10 años en recuperar el territorio. Y el argumento de que el gobierno, de que el Estado de Chile está quebrado, que no tiene plata, de que hay que hacer ajustes importantes. ¿Cómo empalma eso con...? Bueno, los estados han tenido que enfrentar muchas crisis. Hay estados grandes que han tenido que enfrentar muchas crisis. En Europa hay muchos estados que han enfrentado crisis más grandes que la de Chile, o han tenido deudas más grandes que la de Chile, o han tenido, ¿no es cierto?, un gasto más alto en periodos de crisis y han salido adelante, han tenido un buen manejo después de la crisis. Y frente a una catástrofe, bueno, tú tienes que buscar los mecanismos y tienes que buscar el apoyo exterior para poder resolver esto a través de fondos de apoyo, ¿no es cierto?, multilaterales, pero lo tienes que realizar, porque si no la posibilidad de recuperación va a ser tardía y esas personas en 20 años más, vamos a decir, producto de lo que ocurrió en esos temporales, hoy día son más pobres y dependen más del Estado. Y no se ha terminado la reconstrucción, que es uno de los grandes dramas, ¿no es cierto?, de muchas de las catástrofes. Y que, claro, y que es finalmente, ¿no es cierto?, una apuesta de más largo plazo. Exactamente. Reconstruir no es, ni una media agua incluso demora mucho más que... Y además toda la infraestructura, cuando tú escuchas todos los transportes y escuchabas todas las entrevistas que han hecho en prensa, de cómo los productos tienen que llegar del norte a Santiago, ¿no es cierto?, en este periodo, muchos productos agrícolas y muchas otras cosas. Bueno, tienes que acelerar para esa actividad económica que es extremadamente importante, tienes que hacer una muy buena reconstrucción, porque en lugares donde se fueron puentes, lo más probable es que no vas a poder hacer el puente anterior, que era un puente más pequeño, vas a tener que hacer un puente de mayor envergadura para prepararte para la bajada de agua que va a llegar en 40 años más o en 30 años más. Sí, Benito Baranda conversando aquí en Pauta de Análisis. Benito,
hay una discusión en curso que tiene que ver con los territorios, tiene que ver con muchos de los conceptos que tú usas, pero también es súper contingente, pero me gustaría saber cómo lo ves. Tú vives además en una comuna, tú vives en La Pintana, o sea, una comuna que tiene necesidades muy distintas a las que tiene la comuna de Las Condes. La discusión sobre la exención de contribuciones de mayores de 65, la discusión respecto de cómo se van a repartir ahora estas compensaciones, la fractura que se ha generado y que no había en los alcaldes que estaban funcionando en este municipalismo, uno lo miraba con mucha atención, esta fractura en la cual, por ejemplo, figuras como Tomás Bodanovich se encuentra que esto es una aberración, lo que se está proponiendo, y un ministro que dice, bueno, si no quieren compensación, entonces no hay compensación. ¿Cómo estás viendo tú esa discusión que tiene que ver quizás con lo que algunos alcaldes de la oposición llaman equidad territorial? Bueno, yo soy contrario a eso, pero ya se aprobó, entonces no creo que valga la pena mucho más Contrario discutirlo. a la exención, Sí, pero por supuesto, porque yo pago contribuciones, vivo en La Pintana y soy me imagino, de los pocos en La Pintana que paga contribuciones, ya, y, y estoy obligado a pagarlas, las tengo que pagar. ¿Cómo no las voy a pagar si vivo en una propiedad que es grande, ¿no es cierto?, que tiene un valor mayor que las casas de La Pintana, y tengo que contribuir al desarrollo de esa comuna? ¿Cómo no contribuir si estoy ahí? O sea, y más aún personas que tienen mayor cantidad de ingresos que yo o que viven en vivienda, ¿no es cierto?, un valor superior al mío. Pero eso ya se yo creo aprobó. que ya se aprobó, entonces es inoficioso. Yo creo que no vale la pena Pero no es seguir sobre eso. ineficiosa la discusión respecto de cómo se compensa. Claro, entonces, de cómo se compensa, por supuesto que yo creo que no es ineficioso, y yo sería un poquito más prudente de poder negociar adecuadamente los mecanismos de compensación. Eso se tiene que negociar, yo creo, con un amplio consenso, porque no puede generar una fractura del vínculo del Estado central con lo local, no de la asociación. Yo creo que la asociación es de carácter político, ¿no es cierto? Sí. Y me tocó participar en el seminario que ellos tuvieron en el verano en La Concepción. Serena, No, ¿no? el de Concepción me Ya. tocó. Claro, me habían invitado, no pude ir al de La Serena, pero Sí. estuve en Concepción, y en Concepción uno ve, ¿no es cierto?, que trabajan mucho, son personas que buscan mucha ayuda y que se colaboran independientes de los partidos políticos, Sí. ¿no es cierto? Y por supuesto en la comuna donde yo vivo lo veo eso también, en La Pintana. Entonces yo creo que más allá de que esto se discuta a través de la prensa, yo creo que hay que volver a sentarse, y todavía nos queda tiempo, ¿no es cierto? Porque todavía Tú dices que encuentras complejo un quiebre entre los alcaldes, entre el o sea, municipalismo, como se le llama. yo no diría entre los alcaldes, yo diría de los municipios con el Estado central. Ya. Yo no hablaría de la asociación, porque eso se va a recomponer y van a volver a trabajar juntos, y han tenido O sea, otros el quiebres en el ministro debería pasado. ser muy cuidadoso en relación con las O municipalidades. sea, y si él no tiene la habilidad de negociar o de poder buscar las cosas, porque no todos tenemos todas las habilidades del mundo, ¿no es cierto?, para Sí. eso, bueno, alguien tiene que sentarse y decir, ok, sentémonos, calmemos la agua, resolvámoslo bien, independiente del color político. A todos los alcaldes, la alcaldesa la hemos visto hoy día en la catástrofe en el terreno, trabajando, sacándose la mugre. Entonces, colaboremos con que la tarea que se va a realizar con esta compensación sea más o menos consensuada, que no genere una fractura con el gobierno central, porque eso va generando mucho malestar y después tiene un efecto negativo en el ambiente de confianza que debemos crear en Chile. Sí, Entonces, que ha estado muy frágil. Entonces, ha estado muy dañado. Entonces yo pediría eso, y discutir menos por la prensa. Yo creo que hay que, y sobre todo la autoridad de gobierno, tiene que utilizar menos la prensa. Por supuesto, la prensa tiene que informar, pero no tirar las cosas ni tener arrebatos por la prensa, porque estamos en un momento delicado de una negociación que requiere un grado de consenso relativamente amplio. Entonces, yo sería más prudente allí. Interesante esa palabra, arrebato, porque seguramente para la ciudadanía que lo está pasando mal, o en el punto que tú haces, ¿no?, que tiene que ver con el sueño de la vivienda propia, las dificultades, esos arrebatos te distancian. Por supuesto que sí, te distancian o te generan desconfianza, que sería un daño para el Estado, porque yo creo que tenemos que tratar de reconstruir muchas de esas confianzas que están muy frágiles en nuestras comunidades, y por supuesto de los vínculos con las instituciones. Sí. Y brevemente se nos fue el tiempo. Yo sé que este era el tema central de la entrevista, Benito, pero aproveché por el tema de la urgencia. Tú eres director de políticas públicas de la Fundación Invica, y el tema de la vivienda propia es una de las grandes aspiraciones de la ciudadanía. Hoy tener vivienda es un sueño cada vez más lejos, es como que se va alejando del horizonte para las familias y para los jóvenes. Muchos jóvenes yo creo que ya no tienen ni el sueño, porque es como decir, va a ser imposible. ¿Cómo estás viendo tú ese acceso a la vivienda? ¿Y de qué manera se puede volver se le puede responder, ¿no?, a ese anhelo que es un anhelo como atávico de las familias? Claro. Bueno, a ver, seamos realistas, porque yo creo que hay que partir también por las noticias que tuvimos con el censo, ¿ya?
entre el censo del 2002 y el del 2024 se logró reducir en más de un 10% el déficit habitacional de Chile. Era sobre el 17% en el censo del 2002 y hoy día es el 7%. ¿Ya? Entonces, partamos por esa noticia que es importante. Habla de la política, pero también de que los privados hemos contraído deudas y hemos comprado nuestras viviendas. ¿Ya? Estamos en un 7% de déficit habitacional. ¿Sigue siendo dramático? Sí, sigue siendo dramático. La realidad del censo también nos demuestra, y por eso me parece correcto lo que tú hablas de los jóvenes, que cada vez tenemos mayor cantidad de hogares unipersonales. No tenemos una política construida para hogares unipersonales. Ya superaron el 20%. Mira. Antes eran el 8%, hoy día superaron el 20%. Solo el 33% de los hogares tienen niños. Nuestra política habitacional está focalizada en niños, entonces las casas tienen que ser de una medida donde hayan niños. Entonces le estamos entregando casas a hogares unipersonales o a parejas que a lo mejor no van a tener hijos. Y los subsidios son más para familias que para personas solas. Pero para personas solas, de repente, con algunas excepciones, se entregan también subsidios, pero se quedan con casas para familias. O sea, se queda con una casa de 50 y tantos metros cuadrados, una persona. O sea, imagínense la inversión que hace el Estado para entregarte una vivienda con un subsidio, ¿no es cierto?, que fue hecho para familia. Entonces, ese dato también es segundo. ¿Qué es lo que significa? Veamos la realidad de las familias, construyamos una nueva política vinculada a la realidad actual de la familia, no a la realidad del pasado, a lo idílico de tener a lo mejor una casa con parrón, ¿no es cierto?, con un patio, todo. Con la mamá, la abuelita y el Veamos perro, la realidad de lo que está ocurriendo con la familia y hagamos una política para las familias y para las personas de Chile hoy, con los tamaños que se requieren. Pero transparentemos la demanda. La demanda entre los cruces que tenemos hoy día del censo nos dice que es de 490.000 viviendas. Ese es el déficit que tenemos. Pero ese déficit lo tenemos controlado por el Ministerio, no tenemos la lista en el Ministerio. En MinSal, el Ministerio de Salud, sabemos la lista. No la maneja la ciudadanía, la sabe el MinSal. Lo mismo en educación sabe la lista. Cuando ocurrió la crisis en Iquique, sabíamos en Tarapacá cuántos niños estaban fuera del sistema escolar. Tú le preguntas a vivienda y son datos de la CACEN, del censo y de los comités de vivienda. La lista tiene que estar dentro. La lista, ¿no es cierto?, tiene que hablar de familias y de personas y la política tiene que estar vinculada, ¿no es cierto?, a las familias y personas más que al valor de la vivienda. Y lo tercero, ¿no es cierto?, que debemos recuperar que para obtener la vivienda tú debes contar con ahorro, subsidio y crédito. Esos son los tres pilares de una política de vivienda. Los teníamos en el pasado, los fuimos perdiendo. Por eso se nos colaron tantas familias que no deberían estar hoy día recibiendo viviendas casi gratuitas y hoy día esa demanda se desbordó. Y eso implica cambiar el registro social de hogares. O sea, de una vez por todas sinceremos que se ha manipulado ese registro y al manipularlo hemos perdido el foco de poder identificar con claridad qué familias requieren apoyo y cuáles no. Claro, o sea, el punto tuyo es clave. Como reordenemos la información que tenemos y volvamos a pensar desde ahí. Y lamentablemente los gobiernos son muy cortos, pero si no lo comenzamos a hacer ahora, no lo vamos a tener en 6 años más. Y la fila que esté dentro del ministerio, por favor, que tú te metas en una página y digas en qué lugar estoy de la fila. Lo sé. Si tú te saltas la fila de un tratamiento de cáncer, como tuvimos el escándalo, ¿no es cierto?, por la prensa, bueno, la gente sabe, se lo saltó. Había otras prioridades. ¿Te fijas? Y eso el ministerio lo ha tenido fuera durante mucho tiempo. Benito Baranda, director de la Fundación Invica, muchas gracias. Un gusto, Benito, como siempre. Muchas gracias por venir también a los estudios de Radio Pauta.